El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que la mente hace con el dolor. Entonces el autoconocimiento tiene que ver con entender cómo funciona tu mente, cómo tu sistema de creencias reinterpreta la realidad. Lo peor del sufrimiento es el miedo al sufrimiento que tenemos, no sé, esa fobia. A mí el enneagrama me ayuda a interpretar cada día mi día. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está llevando? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Por qué me enfado? Al final, para lo que te sirve el enneagrama es para darte cuenta antes, para que cuando te estás dando cuenta de dolor, sufrimiento, decir, bueno, hay que hacer algo con esto, hay que salir de aquí. Sufrimiento como tal se convierte en otra cosa. Yo creo que hay un anhelo de todo ser humano, que es ser feliz. Marga, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí de nuevo. La primera pregunta que te voy a hacer es: ¿crees que la gente se conoce a sí misma? Pues creo que la gente tiene ganas de conocerse a sí misma. Yo creo que cada vez hay más sed por comprendernos mejor, por asistir a eventos como este, ¿no? Y al final, si algo nos une a todas las personas que estamos aquí este fin de semana, yo creo que es una sed por ese autoconocimiento. Y algunos, pues bueno, algunos están comenzando el camino y el proceso, otros están en el proceso, otros ya llevan tiempo conociéndose, pero creo que es una labor que no acaba nunca. La gente cree que se conoce. Todos en general, yo a pocas personas que he preguntado, he hecho esta pregunta, pocas me han dicho que no se conocen. Todos creen que se conocen, que esta es la primera trampa, ¿no? Con lo cual, si crees que te conoces, pues ¿qué más vas a explorar, no? Hasta que te da problemas, si no entiendes por qué te da, igual te decides. Pero yo creo que en general no. Y yo creo que la muestra es que, bueno, estamos muy fragmentados. Según si estás en la familia, en la pareja, en el trabajo, tenemos a veces comportamientos contradictorios, te propones hacer cosas que luego no haces y te comportas de la manera contraria, o sea, estamos todo el rato también en conflicto interno. Si realmente nos conociéramos, creo que esto pasaría menos. Creo que el concepto conocerse a sí mismo es muy amplio, entonces habría que concretar a qué te refieres, ¿no? Porque conocerme a mí mismo puede ser entender, por ejemplo, qué alimentos me sientan bien o qué alimentos me sientan mal, ¿no? Puede ser conocer cómo gestiono el estrés o cómo me relaciono con otras personas, qué patrones tengo. Pero lo que me parece que tiene el enneagrama de poderoso es que toda esa información está conectada y funciona de una manera coherente como estructura desde la cual nos enfrentamos al mundo, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante. Entonces, muchas veces mi sensación es que en la sociedad en la que estamos profundizamos mucho en un aspecto y despreciamos los demás, ¿no? Un poco como puede ocurrir, el peligro que puede ocurrir en medicina cuando vas a cada especialista y no hay un médico que se dé cuenta de cómo están interactuando los distintos tratamientos que te están dando, ¿no? Creo que todos nos contamos alguna historia de quiénes somos y cómo somos, y de repente pasa algo en la vida inesperado, se nos mueve el suelo de debajo de los pies y de repente el bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo, con lo cual no, creo que no tenemos un conocimiento profundo. Lo entiendo porque no es algo... te enseñan a conocer las capitales de los países, los ríos, matemáticas, pero a conocerte a ti es algo más complicado, es algo que no es fácil. Y además, ¿quién te va a enseñar a conocerte a ti, ¿no? Cuando conseguimos ver todo lo que el arquetipo lleva consigo, toda la estructura psicológica, vamos aceptando partes de esa estructura, otras no, o otras las disfrazamos, decimos, sí, yo soy así, pero en realidad todavía, porque no estamos preparados, ¿no? para que eso emerja. Entonces, se requiere mucho, mucho tiempo, o sea, no es solo un primer contacto con cualquier herramienta de autoconocimiento, sino luego mucha exploración, ir quitándote capas, porque es imposible que veas lo que tienes dentro hasta que no empieces a ir quitando. No nos conocemos, yo creo que realmente no nos conocemos. Y no nos conocemos porque muchas veces la mirada está muy entrenada hacia afuera, ¿no?
sea, y además los ojos, claro, están hacia afuera. O sea, es como, bueno, nos miramos mucho al otro, observamos al otro, muchas veces culpamos al otro de lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces es como una mirada muy externa. Y claro, hay que entrenar la mirada interna. Y muchas veces para conocernos, claro, necesitamos una guía. ¿Conocerme cómo? ¿Dónde empiezo? ¿Por dónde? Es como que necesitas un mapa, ¿no? Es cuando vas a una ciudad y ¿por dónde empiezo a ver la ciudad, ¿no? Pues igual tienes un mapa y dices, mira, pues empiezo por la Plaza Mayor, ¿no? Y entonces vas yendo de un sitio a otro y puedes ir conociendo diferentes lugares, ¿no? Entonces yo creo que en el autoconocimiento nos falta como una guía, nos falta un mapa. Y por eso me parece que el eneagrama entra a darnos este mapa, ¿no? Como el eneagrama parte siempre de la estructura de la personalidad, realmente construir esos cimientos para conocernos hace que todo lo que exploremos con distintas herramientas, con distintas escuelas, con distintas prácticas, vaya colocándose en un sitio y vaya no entrando en contradicción con los otros aspectos, ¿no? Con lo cual cada vez vas teniendo una visión más global de eso que puedes llamar yo mismo, de conocerme a mí mismo, porque si no es como si estuviéramos viendo la misma cosa desde distintas perspectivas y por lo tanto manteniendo una perspectiva ciega, no tenemos visión 360. El autoconocimiento es un trabajo eterno, ¿no? Sí, es verdad que en la sociedad moderna, con lo que vemos, es sobre todo en Occidente, con el consumismo, la obediencia, un poco el síndrome del miedo, ¿no? La psicosis que hay en los libros, que a veces nosotros aquí en Occidente no da tiempo para el autoconocimiento. Y entonces cuando conectamos con las personas que están aquí fuera, ¿no? Que están viviendo en esta neurolitis colectiva, conectan con algo de su propio ser, parece que se asustan enseguida y vuelven a proyectarse hacia afuera. Entonces yo creo que nuestra labor, sobre todo de emisoras que ya hemos hecho un trabajo, llevamos un recorrido con el autoconocimiento, seguramente pasando también por momentos dolorosos, porque eso lo hemos transitado todos, creo que tenemos como la obligación moral y la vocación también de ayudar a que esas personas acaben mirando hacia el interior y acaben autoconociéndose que es el camino del tipo de la evolución humana. Yo combato lo que ha dicho y creo profundamente que no nos conocemos. Si acaso conocemos medio a nuestro egotipo o nuestro ego, porque además el autoconocimiento va de la mano del amarse a sí mismo, como decía en la antigua Grecia, la epimereia e aptao, autoconocimiento y cuidado de se van de la mano. Entonces, como entre otras cosas tenemos una tradición cristiana que dice, ¿no?, que si te amas eres egoísta y esas cosas, ¿no? Entonces ama al prójimo como a ti mismo, pero que no te amas, así que le empezamos con el lío, con lo cual muchas veces intentamos autoconocernos desde el juicio, desde mi crítico, desde lo que yo debería ser, desde una imagen ideal. Por lo tanto, entre vida no nos conocemos, es difícil, ¿no? Hay millones de capas, de daños, etcétera, etcétera. Y la idea es esta, desde una mirada amorosa, compasiva, cómo poder entrar y conectar con la herida, la sensación de carencia y de falta de, que poco a poco cuando ves que esto es real, te lleva a descubrir quién eres realmente. Desde nosotros, ¿no?, trabajamos en lo que es el viaje del ego al ser esencial y por lo tanto quiénes somos en nuestro ser esencial, en nuestra sabiduría interior, y es todo un viaje de vida o vidas. Creo que una de las cosas más difíciles es conocernos, porque una de las cosas más frecuentes y que más nos mantiene a salvo es el autoengaño. Así que todos tenemos como, si queremos ser felices de verdad, si queremos gozar de la vida en vez de simplemente estar bien, si queremos ir un pasito más allá, tenemos que superar esa tendencia al autoengaño y a ponerme las cosas fáciles y tratar de profundizar en quién soy de verdad. En el camino a quién soy de verdad voy a tener que transitar ciertos desiertos y ciertos momentos que me van a producir dolor, y ser capaz de permitirme el dolor o de estar en el dolor o mirarme al espejo y darme cuenta que hay una parte oscura en mí que no es tan amable como otras partes más luminosas, es lo que nos hace libres y es lo que nos hace poder recibir un amor de verdad. Así que pienso que autoconocerse es la herramienta para estar bien. Para la gente que nos está viendo,
que no viene a talleres, que no lee libros. ¿Para qué conocerse a uno mismo? Pues te diría que para vivir una vida que no vaya tanto en automático, para tener una vida con más sentido, quizá más plena, porque yo creo que podemos irnos de este mundo sin saber muchas cosas, pero no podemos irnos de este mundo sin saber quiénes somos. Pasar por esta vida sin realmente saber para qué estamos aquí, ¿no? Quiénes somos, qué es lo importante realmente para nosotros. Salir un poco de esos procesos, de esa forma de vida tan automática, donde vamos pasando de una etapa a otra y de un ritmo a otro, sin realmente tener claro nuestro rumbo y sobre todo nuestro para qué. Se nos vende el autoconocimiento solo como una forma de salir del sufrimiento, sin avisarnos de que no es un camino de rosas, ¿no? Es que efectivamente el ver esas sombras en ti no es fácil, no es agradable, pero es la única manera de limpiarlas, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo, yo solo puedo quitarme un grano si me lo veo. Y duele y me va a doler quitármelo, pero es que si no lo llevo en la cara, ¿no? Entonces, si yo no me conozco, voy por la vida en automático, dejando muchos cadáveres a mi paso, más de los que soy consciente, incluso dentro de mí misma, ¿no? Hay muchas partes que no estoy dejando aflorar porque voy con un sesgo. Entonces, conocerme hace que me pueda quitar ese sesgo y que pueda ser mucho más de lo que a priori soy. Porque si te conoces, sabes a dónde puedes llegar. Y esto es muy potente. Porque muchas veces no conocemos ni nuestras potencialidades, ni nuestros talentos, nuestros talentos, virtudes, habilidades. A veces vamos por la vida no sacando todo el potencial que tenemos. Con lo cual el autoconocimiento me ayuda a entender todo lo que puedo ofrecer de mí, ¿no? Cómo puedo seguir mejorando. Entonces te da como una amplitud de mirada para poder seguir potenciándote. Pues conocerte para despertar. Hay un dicho que dice que si tú estás despierto, si te despiertas un día muy temprano y ves un precioso y un increíble amanecer, que camines de puntillas por esa casa donde otros están durmiendo, porque aunque se están perdiendo ese amanecer, va a haber muchos de ellos que si les das un golpe en la puerta para despertarles y que disfruten del amanecer, te van a echar una bronca y se van a enfadar contigo. Entonces, ¿despertar para qué? Para poder gozar del amanecer, para poder gozar de los regalos que nos da la vida y no estar escondidos en nuestra pequeña cueva de seguridad, pero que nos aísla de la vibración interna o de la satisfacción interna que podemos lograr. Todas las necesidades tienen que partir de una experiencia real, pero por otro lado vivimos en una economía de mercado que nos genera necesidades. Entonces, si alguno de vosotros no sentís la necesidad de conoceros, hacéis muy bien en no conoceros. Y si alguien os dice, es que hay que conocerse, si no lo sentís, no lo hagáis. Pero cuando tú sientes que hay algo de tu vida que te molesta, que no sabes cómo manejar, que quieres cambiar y no encuentras el camino, cuando en tus relaciones encuentras respuestas de los demás que te incomodan o que te agreden, cuando tú te has acercado a ellos con la mejor de las intenciones y no te das cuenta de dónde ha podido fallar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de estos aspectos de la vida, de estos problemas o de estas tribulaciones, que es una palabra muy bonita, pues de repente dices, pues a lo mejor el denominador común de todos estos malestares es algo que yo tengo, algo que yo hago, algo que yo provoco. Y entonces, por supuesto que surge la necesidad de conocerte a ti mismo, porque si no te conoces, no puedes cambiar lo que no conoces. La llamada a estar bien, la llamada a querer vivir en paz, la llamada a querer ser feliz, pasa por cambiar cosas que son obstáculos a esa calma y a esa felicidad. Y para eso hay que conocerse. Al final, la vida para mí es fundamentalmente relación. Sin el contexto de la relación, en principio no somos la primera contigo mismo, la segunda con los demás, ¿no? La tercera con el mundo, con la naturaleza, pero si no te conoces, vas en automático.
O sea, vas comportándote, relacionándote de una determinada manera y al final por eso hay conflicto, porque no te conoces y si no te conoces menos realmente puedes conocer o comprender también al otro, ¿no? Yo creo que acabas comprendiendo al otro cuando comprendes cómo tú eres y entonces puedes tener la mirada y la empatía de conocer que el otro también tiene un proceso, una forma de ser quizá diferente, ¿no? Y ahí es donde se abre el espacio para que haya menos conflicto. Para mí para eso es importante. Si tú no tienes conflicto con nada ni con nadie y no te conoces, vamos a suponer que eso es posible, bueno, pues puedes vivir así. Pero la realidad es que todos tenemos conflictos. Yo entiendo que la gente diga, ¿y esto para qué? Porque en el momento en que tú empiezas a conocerte, a lo mejor te puedes encontrar maravillosas gemas y vetas de oro y de diamantes y cosas maravillosas, y te puedes encontrar pues cosas que a lo mejor no te convencen tanto, y esa parte no la queremos ver. Y además es un trabajo que no termina nunca. Así que para las personas que quieran soluciones rápidas, el camino del autoconocimiento es un camino que sabes cuándo empiezas, pero no cuándo lo terminas. Y no todo el mundo está dispuesto a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en algo que no se va a terminar nunca, ¿no? ¿Y tú? ¿Te conoces? Pues te diría que me conozco más que ayer, pero menos que mañana. Es un proceso, no es algo que se acaba. El autoconocimiento es un camino y hay que seguir abiertos. Si nos cerramos, si creemos que ya nos conocemos, dejamos de evolucionar y cada día tenemos que seguir evolucionando porque la vida va cambiando y somos seres en constante evolución, así que en proceso. Yo conozco mucho mi personaje. Tanto es así que yo, una de las cosas que siempre digo es que me gusta adornarme con mis defectos, ¿no? Los defectos que en teoría es lo que taparíamos, ¿no? Si tú te los colocas en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Pues pueden ser un adorno. Eso significa que tienes que ser capaz de quitártelos en otro momento. Y la clave para conocernos a nosotros mismos es la autoobservación, es ser capaz de estar dándome cuenta qué estoy haciendo. Yo he mejorado bastante en los últimos años con respecto a la autoobservación y ya no intento que todo el mundo vea la realidad conforme yo la veo y imponer mi película sobre los demás, sino que empiezo a poder percibir la realidad desde más puntos de vista y eso significa que puedo ver algunos de mis comportamientos y pararlos sobre la marcha. Pero yo no conozco al Pedro de 90 años, que existe en mí en potencia, ¿no? Entonces, lo que yo soy es algo que está en evolución, no es un algo estático. Por eso, en la propia autoobservación te vas dando cuenta de cosas que cambian. Pero sí quiero decir que estoy muy concienciado y muy sensibilizado a la necesidad de estar conociéndome a mí mismo, de no desconectarme de esa autoobservación. Pero hay muchas cosas de mí que no se han manifestado. Me conozco algo más que cuando empecé mi camino pues a través de la terapia y a través del eneagrama, algo más. Pero sí que te digo que como la vida van pasando cosas inesperadas, pues yo no me conocía como madre hasta que tuve mi hijo y tuve que otra vez volver a reconocerme y aprender de mí. Soy hija única y mis padres viven. El día que mis padres no estén, pues tendré que volver a reconocerme siendo una persona que ha perdido a sus padres, ¿no? Creo que algo más sí, pero vamos, ni mucho menos. Porque te conoces, como te decía, ¿no? Te conoces un poco en las crisis, ¿no? Cuando la vida te lanza cosas a la cara, ¿cómo reaccionas? ¿Quién eres? ¿En quién te conviertes? ¿Quién decides ser? Pues todo eso también depende un poco de qué es lo que te vaya sucediendo. No me atrevo a decir que me conozco 100%. Pues hace muchos años, si me hubieras hecho esta pregunta, te hubiera dicho que sí. Cuando empiezas realmente a hacer este camino, yo creo que lo primero que descubres es que no te conoces. A ver, sí que creo que todos somos
más o menos consciente de unos cuantos, siempre digo, unos cuantos rasgos inconexos, ¿no? Yo soy así, yo soy asá, me gusta hacer esto, me gusta lo otro, pero es un poco más superficial. Cuando yo hablo de conocernos es a capas más abajo. Cuando el eneagrama me puso delante realmente esa estructura, cuando empecé a ver capas y cosas de mí que yo no conocía. Y por no conocer, más bien es no reconocer, ¿no? No las quieres reconocer, no las ves, están como ciegas, ¿no? Pero no me conozco al 100%. No, porque todavía siguen dándose esas dificultades a veces, ¿no? Esas contradicciones. He pasado por el punto de conocer casi todas mis miserias. Estoy en ese punto incómodo en el de a ver cuando yo llego a conocer la luz que hay en mí, ¿no? Porque esa es a la que todavía no he llegado. Pero a las sombras yo creo que las tengo bastante conociditas ya. Tengo es una intención de conocerme. Lo que sí tengo es una mirada en que no entro directamente en justificarme y directamente en explicar las cosas que hago, que siento o que pienso de la manera que me conviene y de la manera que es fácil para mí. Así que aunque evidentemente solo conozco aquello que conozco, sí que estoy en un compromiso conmigo mismo de ir cada vez un poquito más lejos, porque cuanto más me conozco, de manera más completa me puedo amar. Y no porque cuando me conozco las cosas que conozco en mí sean bonitas, sino porque cuando me conozco con la luz y con la sombra, mi capacidad para amarme con todo es mucho más profunda y mucho más valiosa para mí. ¿Qué te ha dado a ti el eneagrama? Pues me ha ayudado a aportar mucha luz en puntos de mí que eran claramente ciegos. Yo tenía problemas en mis mundos relacionales y no entendía el porqué. Y para mí el descubrimiento de los puntos ciegos en el eneagrama es muy importante. Darte cuenta de lo que eres, darte cuenta de que tú no eres la narración de ti mismo que tienes en tu cabeza, tú no eres lo que tú te cuentas que eres, tú eres cómo te comportas con los demás. Salir de ahí y empezar a tener más en cuenta al otro, mirar a tu entorno, conectar con otro. A mí me enseñaba a conectar con otros seres humanos. Yo no sabía realmente conectar. Yo tenía mi idea de cómo tenían que ser las cosas y la iba aplicando, pero sin tener en cuenta al otro, ¿no? Me ha ayudado a desarrollar escucha, me ha ayudado a desarrollar empatía, me ha ayudado a desarrollar capacidad de percibir al otro. Y eso es un gran regalo, ¿no? El poder descubrir, abrirte, atreverte a descubrir y a conectar con otros seres humanos, para mí es algo... A mí me ha cambiado la vida. Para mí, alumbrar esas partes que te decía que no veía, o que si veías de refilón las justificabas, ¿no? O poder mirarlas de frente y eso pica. Es decir, sí, soy así. Soy así, me refiero a hago esto, me comporto así, reacciono así. Darme cuenta de eso, y lo revelador quizá sobre todo fue darme cuenta de cómo eso afectaba a relaciones, a situaciones que luego en realidad yo no quería que fueran así. O sea, yo con esas actitudes o bueno, esos comportamientos, como lo queramos llamar, al final estás a veces boicoteando incluso lo que realmente te hace feliz o quieres, ¿no? Entonces verlo, poder reconocerlo y ver el efecto que eso tenía en mi vida es lo que para mí fue revelador. Me ha dado respuestas interesantes a esto de ¿y por qué me ha vuelto a pasar esto o lo otro? Y me ha dado respuestas. Me ha dado preguntas y me ha dado una tribu. O sea, me ha dado una comunidad, me ha dado un lugar de pertenencia, me ha dado un sitio donde me ven y les veo y me aceptan. Ostras, y que te acepten como eres y no te juzguen es tentador, eso es un planazo, vamos. Pues el eneagrama me ha dado, siempre respondo lo mismo, de entrada el dormir tranquilo, ¿no? Cuando me voy a la cama y me dejo ir apagando poco a poco, tengo el permiso de apagarme, porque mi eneatipo es un eneatipo que no tiene permiso para apagarse porque todavía puede hacer algo más. Entonces el poder manejar eso, que ha sido algo que en la vida me ha producido mucho malestar físico
porque por llevármelo todo por delante, pues al final no estás relajado en los sitios, porque si no descansas tu cuerpo ni tiene energía ni estás tenso, ¿no? Estás ahí. Pues eso, por ejemplo, me lo ha regalado el eneagrama, y el permitirme descansar y el permitirme desconectar me ha dado la posibilidad de estar más esponjoso en las situaciones y dejar que me afecten más y ser más receptivo a lo que los demás expresan. ¿Qué tiene que ver el eneagrama con el sufrimiento? Bueno, yo creo que estos patrones que decimos, ¿no? O estas formas de ser que tenemos son en principio, antes de que empieces a hacer trabajo personal, bastante automáticas, bastante inconscientes. ¿Y para qué vas a usar herramientas como el eneagrama? No tienes que profundizar y te vas a enfrentar a cosas que vas a ver de ti, que quizás no te gustan. Esa es la primera, yo creo, perspectiva. Te puede hacer sufrir usar una herramienta y meterte en un trabajo donde vas a ver cosas que estás negando, que llevas toda tu vida negando. Eso es lo primero. Yo creo que hay un puntito necesario, sano, pero que en un momento dado te puede hacer sufrir. Y tiene que ver en otra perspectiva distinta con que en realidad te das cuenta de que todas esas cosas son las que están en buena parte haciéndote sufrir. Esos conflictos que decía al principio y demás, sufrimos porque nos pasan cosas dolorosas, pero muchísimas veces sufrimos porque nosotros mismos nos relacionamos con lo que nos pasa de una manera que nos hace sufrir. Entonces el eneagrama también trae eso, ¿no? En positivo es una herramienta que te va a ayudar a dejar de sufrir, al menos por lo que tiene que ver solo contigo, ¿no? Y cómo tú afrontas las cosas. El eneagrama te hace ver cómo tú te has defendido para no sentir dolor y cómo eso que te defiende en un primer momento se convierte en el problema. A veces el eneatipo describe la solución que la mente o que el sistema humano al que pertenecemos encontró para liberarse del dolor o para liberarse sobre todo del miedo. Y esa misma salida, esa misma solución se convierte en el problema. Es como el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, describiendo las soluciones un poco superficiales o artificiales que tú hiciste para evitar el dolor, te permite soltar esas defensas, enfrentarte un poquito más con el corazón abierto. Entonces, cuando tú eres capaz de enfrentar el dolor y no necesitas todo el mecanismo defensivo que has estructurado para evitarlo, entonces cuando viene el dolor lo vives más rápido y se pasa más rápido, y cuando en tu vida no hay dolor no te lo inventas y entonces puedes vivir y puedes gozar de los regalos de la vida. Las personas que viven desde su personaje o desde su máscara o desde su estrategia defensiva están permanentemente viviendo la vida a medias, están viviendo la vida a través de un filtro que les quita gozo, que les quita intensidad y que les quita lo bonito de la vida. Ese momento en el que tú, toda esa información teórica que tienes sobre tu personaje, la ves en lo que ha sido tu comportamiento a lo largo de tu vida, es un momento muy, muy doloroso y muy avergonzante. O sea, te avergüenzas muchísimo de ti mismo. En realidad te avergüenzas de la máscara, ¿no? Pero ese es el problema, que estamos tan identificados con la máscara que cualquier ataque a la máscara lo tomamos como un ataque a la persona, al ser que somos, ¿no? Y por eso nos duele. Pues yo creo que el eneagrama nos da respuestas para que ese sufrimiento lo empieces a manejar. Entonces, claro que está relacionado, es como una solución, es un caminito que te va dando pistitas, ¿no? Dando pistas de por qué estás sufriendo. Primero entender por qué estoy sufriendo, ¿no? Y luego entender cómo puedo aminorar ese sufrimiento. Porque yo creo que hay un anhelo de todo ser humano que es ser feliz, ¿no? O por lo menos estar en armonía. Bueno, los budistas ya dicen que el sufrimiento es lo que la mente hace con el dolor. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver con entender cómo funciona tu mente, cómo tu sistema de creencias reinterpreta la realidad. A mí me gusta explicar que hay como 3 creencias fundamentales que todos los seres humanos tenemos más allá de nuestro eneatipo, que tienen que ver con el sufrimiento, que nos provocan sufrimiento, ¿no? La primera creencia yo la llamo yo soy mi cuerpo. Entonces, en el momento en que estás identificado con el cuerpo, yo me identifico con mi cuerpo y entonces de repente me miro al espejo y veo mi cabellera.
Si yo creo que soy mi cuerpo ha perdido algo que difícilmente voy a recuperar. Y entonces ahí nace un sufrimiento que desaparece cuando tú reconoces que tu cuerpo es tu vehículo en el mundo, pero no eres tú, ¿no? Creo que esa identificación con el cuerpo hace que muchas personas sufran porque están más gordas o más delgadas, o son más altas o son más bajas. La segunda creencia es el yo soy separado. Como si tengo que hacer algo para volver a conectarme con los demás. Y la creencia de que yo puedo existir por separado es una creencia absolutamente absurda. Yo vengo de dos seres humanos que deseablemente en un acto de amor me crean y eso genera, según la física cuántica, una cosa que se llama que la no localidad de los efectos, que cuando unas partículas han estado juntas, aunque tú las separes, siguen interactuando entre ellas. Entonces, si yo vengo de la unión de dos seres humanos, ¿cómo voy a estar separado aunque mi cuerpo esté separado? Y la tercera es yo soy lo que hago. Esa idea de que yo que soy actor, ¿no? Siempre te cuentan que eres tan buen actor o tan mal actor como tu último trabajo. Vales tanto como tu última película, vales tanto como tu última obra de teatro. Y no es así. Porque uno puede tener un mal director, un mal equipo, no entenderse, que no haya tiempo, que se acabe el presupuesto, qué sé yo, 1000 cosas. Y eso no define quién yo soy como actor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues me ha enseñado esto de verdad. Esto deja de ser una frase dicha y manida y muy usada para decir, sí, es que tengo una opción de hacer algo con mi dolor cuando lo siento, para que no quedarme empantanada en la charca del sufrimiento, ¿no? Y sobre todo me señala en qué ámbitos mis dolores se van a disparar y en qué ámbitos, porque tienen mucho que ver con mi pasión. Mi pasión me hace sufrir si no la tengo identificada, si dejo que ella me gobierne a mí, me conduzca a mí, ¿no? El tener identificada mi pasión me ayuda a decir, me duele aquí, pero yo no soy eso, ¿no? Yo no soy solo eso. Por tanto, me resulta más fácil desempantanarme del dolor y no quedarme en el sufrimiento. ¿Qué le duele a los otros y qué les hace sufrir a los otros? Porque cuando conoces el eneagrama te das cuenta de que a ti te duelen una serie de cosas, tú sufres por una serie de cosas o de situaciones, pero otros sufren por otras. No le colocas lo tuyo a los demás, no proyectas lo tuyo en los demás. Yo creo que hay dos vías, suele decir, por ejemplo, en Tabal, el amor y el dolor. Obviamente, si no entra el amor, no hay el salto al transpersonal, no hay el trascender el ego y por lo tanto un sufrimiento. Pero la primera entrada suele ser desde el dolor, desde la herida, desde la carencia, desde el darnos cuenta que la forma de funcionar en la que estamos, algo pasa ahí, ¿sí? Y te puedes dar cuenta más o menos en algún momento de tu vida, pero ya la crisis de los 40 como ya, sí o sí, esto va contigo, ya basta de culpar al otro, las circunstancias. Entonces, por un lado eso, por otro lado, hay una cierta inquietud, como en Matrix, ¿no? La película, una cierta inquietud por la búsqueda de algo que uno intuye que está ahí, que esto no puede ser así, ¿no? Bueno, en el que trabajo de la vertiente directamente terapéutica, es el trato directo con el enfermo, yo diría, o insano, sí que veo que hace, por lo menos a mí, personalmente hace muchas personas en un estado de sufrimiento permanente, ¿no? Que vienen buscando un remedio, que no sabe cuál es. Sí que es verdad, como dice Chris, que hay un pensamiento superior, hay unos momentos lúcidos en los que la persona se da cuenta o sabe que hay algo más, que el amor está ahí esperando. Entonces, vienen buscando la solución a salir del sufrimiento. Como decía las 4 nobles verdades, la primera es que el sufrimiento existe, ¿de acuerdo? Otra cosa es, sí, que apegas al sufrimiento, te instalas en él, ¿no? y acabas siendo una víctima, que además vemos que se genera una serie de patologías mentales, trastornos que muchos vemos en nuestra sociedad, y o renuncias a eso, ¿vale?
encontrar un poco el bienestar, la paz interior, pero la idea es estar el menos tiempo posible instalados en el sufrimiento, y para esto pues estas herramientas o estos procesos terapéuticos de acompañamiento lo que puede ayudar a tomar conciencia de que para qué es ese momento de sufrimiento, para qué acude a nuestra vida, para qué las experiencias vibrativas, y trascenderlas y vivir pocos lo más parte del tiempo posible, plenitud o en bienestar. El autoconocimiento yo creo que es una relación de doble vía con el sufrimiento. El autoconocimiento creo que es una vía excelente para conocerte mejor, conocer mejor tu personaje y por tanto comenzar a sufrir un poco menos. El autoconocimiento nos permite relajar algunos patrones, algunas formas que tenemos ya establecidas durante muchos años de hacer las cosas, que a lo largo de nuestra vida nos han generado mucho sufrimiento y muchos problemas con los demás, ¿no? Pero también de alguna manera a veces salir de esos patrones de nuestra zona de confort requiere un poco de sufrimiento, requiere el que estemos suficientemente incómodos en nuestras vidas como para plantearnos que aquí tiene que haber algo más, que necesito conocerme realmente quién soy, cómo soy, y estar dispuestos a mirar partes de nosotros mismos que a lo mejor no nos gustan. Entonces hay que ser, creo que es necesario estar dispuesto a atravesar un poco ese dolor de mirarte hacia adentro y descubrir realmente quién eres y cómo eres. ¿Soy como yo creo que soy? ¿O soy como me comporto con los demás y cómo los demás me ven? ¿Y soy como me relaciono? ¿O soy esa idea que tengo de mí misma idealizada, ¿no? Es un poco atravesar esa senda. A veces puede ser un poco doloroso, pero alivia. El enneagrama ayuda a sufrir menos en la vida, sin duda. ¿Crees que la gente sufre? Sí, claro, porque hay mucho relacionarnos desde la máscara. Entonces, el contacto de máscara a máscara es superficial. El abrazo es abrazar a la máscara, el beso es besar a la máscara. No besarte la piel, no abrazarte la piel, y lo que necesitamos es contacto de verdad, quitar esas máscaras de por medio. Y además es que nuestra máscara quiere salirse siempre con la suya. Lo que somos nosotros de verdad, no le importa tanto, ¿no? Entiende más, acepta más, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Hay sufrimiento en el sentido en el sentido de que las personas lo pasan mal, de que necesitan, estoy pensando en la pirámide de Maslow, o sea, de que necesitan cosas que no tienen para su supervivencia, pero pasado eso, sigue habiendo sufrimiento según va subiéndolo por la pirámide. Derivar toda la energía a mantener el personaje, eso nos hace sufrir muchísimo. Yo creo que una de las grandes cosas que me ha aportado el enneagrama es entender que todos sufrimos. Yo creía que no, por mi tipo, yo no estaba nada conectada con emociones negativas, con el miedo, con la tristeza. El negar el sufrimiento, vivimos en una sociedad en la que negamos mucho sufrimiento y sin embargo es un gran motor porque todos sufrimos de algún modo. Este tipo de herramientas de autoconocimiento te enseñan que hay diferentes formas de sufrir y que todos sufrimos por diferentes motivos, pero todos sufrimos. Y esto nos conecta con la compasión de comprender que detrás de cada ser humano hay una historia, hay unas relaciones y hay un sufrimiento con el que esa persona lidia día a día, ¿no? Cada uno a nuestra manera, pero todos sin duda lidiamos con el sufrimiento. Mi experiencia profesional empezó trabajando en catástrofes, en Cruz Roja, acompañando a personas en situaciones de crisis y en situaciones de catástrofe, y desde esos, acompañando a las personas en los momentos más difíciles de su vida, yo descubrí muy temprano que había dos caminos. Uno es el del dolor. Yo creo que el dolor es inherente a la vida en algunos momentos duele, y otro es el sufrimiento.
Entonces, cuando nosotros tenemos las herramientas o somos capaces o nos han enseñado, porque el problema es que quizá no nos enseñan, a poder vivir y traspasar el dolor y sentir el dolor, dándole al dolor la importancia que tiene y viviéndolo en el cuerpo y no tanto en la mente, sufrimos muy poco. Y cuando no queremos sentir dolor, entonces la mente empieza a hacer un montón de estrategias, que son las que describe muy bien el eneagrama, que nos provocan un montón de sufrimiento. Entonces, creo que las personas sufren porque no nos han educado a cómo vivir o cómo traspasar o cómo relacionarnos con el dolor. Cuando nos sabemos relacionar bien con el dolor, el sufrimiento baja mucho. En el momento que hay ese poco conocimiento de uno mismo, eso implica una desconexión de uno mismo al final. Y si estás desconectado de ti mismo, en algún nivel sufres. Según cómo sea tu personalidad o en qué punto no estés en la vida, eres más consciente o menos. Puedes estar no tocando el sufrimiento porque tienes muchas estrategias para evadirte, pero antes o después la vida te va a poner en una situación, forma parte de la vida, yo siempre lo digo, o al menos el dolor, ¿no? En la vida hay cosas agradables y cosas dolorosas. Y cuando vienen las dolorosas es cuando sobre todo, claro, va a aparecer el sufrimiento. Si no puedes relacionarte con eso, lo estás intentando evitar, vas a sufrir porque no consigues evitarlo. Un día no vas a conseguir evitarlo. Si te relacionas de una manera donde estás muy en conexión con el dolor, pues eres muy proclive a sufrir mucho, más a lo mejor incluso de lo necesario, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo sufre en algún nivel. Lo que pasa es que en la sociedad y la cultura que vivimos se tapa, ¿no? Entonces creemos que hay mucha gente que no sufre. Entonces cuando tú sufres, porque tú sabes de puertas adentro que sufres y ves a mucha gente que no sufre, la gente vive aparentemente feliz, encima, si tú eres consciente de eso, todavía es como un añadido más, ojo, ¿por qué yo sufro? Hay mucha gente que no sufre, no es verdad. ¿Tú sufres? Yo claro que sufro, por supuesto que sufro. Mi problema como eneatipo 7 es que reencuadro el sufrimiento porque, como siempre digo, algún día construiré un personaje con este sufrimiento, ¿no? Es como que lo desconectas. Gurdjieff hablaba mucho de lo que llama el sufrimiento consciente, el sufrimiento voluntario, que tiene que ver con descubrir que no eres capaz de romper tus patrones, ¿no? Y aunque tú no quieras hacer algo, lo acabas haciendo, acabas respondiendo mal, acabas siendo agresivo, acabas adaptándote y callándote algo que deberías de decir, ¿no? Entonces, ese sufrimiento lo tengo casi permanentemente, porque yo me levanto por la mañana dispuesto a estar presente e iluminado todo el día y es prácticamente imposible que lo consiga. Y entonces, pues yo me digo a mí mismo, antes de comer voy a preguntarle a mi cuerpo si tiene hambre. Y entonces me acuerdo que ayer compré unos muffins de chocolate y se me olvida preguntar a mi cuerpo, ¿no? Y entonces a mí eso me produce sufrimiento. Me produce sufrimiento darme cuenta de que muchas veces estoy a expensas de mis impulsos. Ahora, también debo reconocer que el trabajo personal me ha liberado bastante del sufrimiento por lo que los demás piensen de mí, por las expectativas de los demás, por las reacciones de los demás, ¿no? Entendiendo que la reacción de cada uno es la suya y que cada uno somos responsables de proteger nuestra sensibilidad. Antes sufría mucho más. Sufría mucho más porque desde mi personalidad era como yo llevo la razón, yo tengo la verdad, esto se hace así, ¿no? Y entonces de esta rigidez de mi personalidad, ¿no? Pues me hacía sufrir mucho porque, claro, la realidad es tan variada, ¿no? O es tan real como todas las personas que están participando de esa realidad, ¿no? Los puntos de vista son muy diversos. Entonces, a través del eneagrama he conseguido sufrir muchísimo menos, ¿no? Y que no me afecte determinadas cosas que no me tienen que afectar. O saber meterme en las guerras que me tengo que meter. No en todas, ¿no? Seleccionarlas, por ejemplo, ¿no? Porque mi tipo de personalidad es muy guerrera, es una personalidad muy fuerte. Y bueno, pues ahora decido si esa batalla me interesa o no me interesa, ¿no? Y si no me interesa, pues me quedo muy tranquila. Cosa que antes no. Refinando, o sea, tú ya aprendes las cosas con las que te pones trampas, en las que caes una y otra vez, que al principio son muy burdas, nos decía él, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a identificarlas, trabajarlas, las burdas ya no son un problema.
gracias a Dios, ¿no? Pero esto se refina. Entonces el matiz todavía es diferente, ¿no? Entonces, si yo ya gestiono esto mejor, ¿por qué ahora en este otro tema me atasco? Y como ya eres un poco más consciente de todo esto, todavía te cuestionas más las cosas, te preguntas más. Yo en mi caso a veces cuando no consigo gestionar algo como las herramientas que tengo, todavía me frustro más, ¿no? Pero sí, claro, sigo cayendo en un poco ahí. A veces cuando no consigues aceptar algo, cuando luchas. Yo personalmente cuando sigo luchando con algo, cuando no es como, es cuando sufro. Sí, sí. Al final, para lo que te sirve el eneagrama es para darte cuenta antes, para que cuando te estás dando cuenta de dolor, sufrimiento, decir, bueno, hay que hacer algo con esto, hay que salir de aquí. Muchísimo. Porque además como 7 es el camino, ¿no? Porque para un 4 yo a los 4 digo, pero no te quejes si tu camino es para arriba. Si tú lo que tienes que aprender es a desdramatizar la vida. Y nosotros lo que tenemos que aprender es a saborear el sufrimiento también, ¿no? Y a no salir corriendo y a ver qué nos trae y a respetar el sufrimiento del otro. Por tanto, estoy más conectada con el sufrimiento que antes. Pero muchas veces lo peor del sufrimiento es el miedo al sufrimiento que tenemos, no sé, esa fobia. Porque en realidad ahora que empiezo a sufrir más, tampoco es para tanto, ¿no? Se lleva mejor de lo que esperaba. Ahora menos. Ahora menos. He sufrido mucho y bueno, es un sufrimiento por el que ahora estoy agradecida porque me ha llevado a estar donde estoy, a hacer cambios que necesitaba hacer, a conocerme. Podemos pasar por la vida y llegar a los 80, 90 años sin haber hecho nada de esto. No sé si cuando llega el momento final algo te pone delante todo de golpe o no. Se me hace difícil pensar que cuando llega ese momento te vas y chimpún y nada se te pone delante, ¿no? Pero bueno, yo creo que a quien nos esté escuchando también, ¿no? Animar a que este camino no es siempre fácil, tiene momentos pues que cuestan. Que es maravilloso que la Asociación Española de Eneagrama haya conseguido que nos volvamos a juntar, que llevamos sin juntarnos presencialmente desde 2019, que estamos viendo que el eneagrama genera un vínculo entre las personas que aunque no se conozcan, de repente son de la misma familia, ¿no? Porque nos entendemos. Entonces hemos conseguido también que vengan personas que no eran las de siempre, ¿no? Están entrando personas nuevas en la asociación y estoy muy feliz y muy satisfecho de estar aquí, de haber montado esto, de ser parte. Y bueno, pues mañana cerramos el chiringuito, pero pasado empezamos con el nuevo proyecto. Piensa por ti mismo. Wake up.